dar gracias por esta noche especial, una noche, Señor, donde podremos escuchar tu palabra, aprender de ti, esperar en ti, obtener respuestas, tener esperanza, tener fuerzas para seguir en la vida, luchar, Señor, para continuar. Yo te pido, Señor, que mis hermanos y yo podamos comprenderla, podamos interiorizarla. Llévate, Señor, toda distracción. Llévate, Señor, todo sueño, cansancio, pereza, y trae, Señor, nuestra mente al tiempo real y que podamos entender tu mensaje en el día de hoy. Quedamos en tus preciosas y maravillosas manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta enseñanza la hemos titulado "Es necesario pasar por el desierto". Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, tuvieron que pasar el Mar Rojo. El Señor les abrió el Mar Rojo. Y cuando pasaron el Mar Rojo, llegaron a un desierto. La idea que Dios tenía era que ese desierto lo iban a pasar en 15 días. Caminando muy despacio, lo iban a pasar en un mes. Pero por la rebeldía del pueblo, por su desobediencia, tuvieron que pasar 40 años dando vueltas en el desierto antes de encontrar la tierra prometida. Y dice la palabra en Deuteronomio 8, verso 2 al 4, como para recordarles un poquito, dice: "Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Entonces, ¿cuántos años fueron? 40 años. Y mire que había una razón. Y dice ahí: para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. El desierto como tal no es un lugar para vivir. ¿Por qué? Porque en el desierto hay ¿qué? Escasez, hambre, calor. O sea, son condiciones muy extremas. No hay agua. De noche hace mucho ¿qué? Mucho frío. Entonces, ¿ustedes creen que el desierto está diseñado para que vivamos allí? No, ¿cierto? Es un lugar de paso. Es decir, está en el camino a donde tenemos que continuar. ¿Sí? Entonces, yo les quiero contar hoy, a través de una historia fascinante de la Biblia, hay 3 razones por las cuales nosotros tenemos que vivir o pasar por un desierto. Este desierto lo vamos a comparar a nuestra vida, a esas situaciones tan duras que tenemos que vivir, donde no encontramos salida. Eso lo conocemos como un desierto. Todos los cristianos, y yo diría que todos los seres humanos, debemos pasar por desiertos,
porque detrás del desierto hay un propósito. Y vamos a ver 3 razones por las cuales pasamos por los desiertos. Y vamos a utilizar la historia de una sierva que se llamaba Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Eso está en Génesis 16. Génesis capítulo 16. Entonces, la primera razón es porque nosotros mismos nos metemos en los desiertos. La primera razón es por nosotros mismos. Y vamos a leer capítulo 16, versículo 1, versión Reina Valera del 60. Y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos tenían una sierva que se llamaba Agar. Era la sierva de Abraham y Sarai. Y Sarai era estéril. Y habían pasado 10 años desde que Dios le dijo a ellos que iban a tener un hijo, una promesa. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era el de la promesa? Isaac. Muy bien. Entonces, a Sarai se le ocurrió la genial idea de acelerar el proceso y vio que su sierva le podía dar hijos a Abraham. Y en esa época pues existía la esclavitud y era muy normal que las esclavas tuvieran hijos de sus amos. Entonces Abraham, ni corto ni perezoso, le encantó la idea y tuvo relaciones con Agar y de allí tuvo a su hijo que se llamaba Ismael, ¿cierto? Y cuenta la Biblia en el versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Algo pasó en Agar que ya no podía ver a Sarai con los mismos ojos. Quizás se sentía más privilegiada porque pudo tener hijos, quizás le daban celos, se enamoró de Abraham y empezó a mirar a su ama con desprecio. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces Abraham le dijo a Sarai, haga con ella lo que quiera, te la dejo a tus manos, tú verás qué haces con ella. Y Sara no la echó, pero sí la afligía, ¿cierto? La molestaba o la insultaba, no sabemos. Tanto así fue el desespero de Agar que ella huyó al desierto, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros mismos, con nuestras propias actitudes, nos ponemos en el desierto. Esa actitud que ella tenía con su ama la llevó a eso, a huir.
sea, ella empezó a actuar mal con su ama y no debía, porque ella, por el hecho de tener un hijo, seguía con su condición de ser esclavo. A veces nosotros, trayéndolo a nuestra vida, porque para eso es la Biblia, para que tomemos esas experiencias y las traigamos a nuestra vida, a veces nosotros mismos, por nuestras actitudes, nos vemos en los desiertos. Cuando pensamos en nosotros mismos, cuando peleamos por todo, cuando no nos acomodamos a nada, cuando hay veces uno dice, uy, hoy estoy que ni yo misma me soporto, que ni yo misma me aguanto, todo me molesta, todo me da el mal genio. Y esas actitudes hacen que yo misma me meta en desiertos, que yo misma deje de ver la bendición, que yo misma me quede sola, que no tenga gente a mi alrededor. Y entonces ahí nosotros tenemos que analizarnos, ¿cierto? Hay personas que a veces nos irritan tanto que la única solución es que ellos se vayan lejos. No los queremos ni ver, ni volver a ver. Bueno, entonces Agar huyó y huyó ¿para dónde? Para el desierto. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Versículo 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces, a veces Dios nos tiene que hablar y nos tiene que decir, venga, venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Para dónde vas? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Entonces, el ángel la ubica y la llama por su nombre y le dice, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y esa es la voz que el Espíritu Santo a veces nos pregunta. ¿Para qué? Para hacernos reaccionar. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te has estado comportando? ¿A dónde quieres llegar con esa actitud? Entonces uno viene de un mal genio contenido por varios meses, por ejemplo, y siente la voz que es el Espíritu Santo que le dice, venga, venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Usted por qué está actuando de esa manera? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no ves las cosas como las veías antes? Porque has cambiado. Entonces le dice, mira dónde estás en el desierto y no hay más para dónde ir. El desierto es el lugar donde nosotros vamos a ser confrontados. Y el Señor nos pregunta, ¿y vas a querer seguir allí? ¿Vas a querer seguir en ese desierto? Entonces el ángel le dice a Agar, versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Lo que le dice el ángel es que con esa actitud que tienes, no podrás prosperar, no podrás avanzar, estás desamparada. Tú necesitas ir y hacer lo correcto. Es cuando la voz del Espíritu nos dice, basta ya, nos va a tocar pedir perdón. Nos va a tocar admitir nuestros errores. Nos va a tocar dar nuestro brazo a torcer, aceptarlo, no poner resistencia,
dejar el orgullo, rendirnos y aceptar que me he estado comportando mal. Si tú en este momento estás pasando por un desierto, por tu misma actitud, es momento de pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a las personas que tú crees que te llevaron a ese desierto. Pero el Señor es tan grande y tan maravilloso. Yo no sé si ustedes descubrieron que en las alabanzas, la palabra que reinó hoy en la alabanza fue la fidelidad. En las 3 canciones hablaba de la fidelidad de Dios. Y le dice el ángel en el versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mira, ella está en aflicción, está en un desierto, la embarró, cometió ese error grande de tratar mal a su ama, y sin embargo el Señor le dice, te bendeciré y te daré a ti también una nación grande. El Señor añade una promesa. A veces pensamos que al humillarnos perdemos. ¿No les ha pasado que, no, yo qué le voy a pedir perdón a este? No, me la monta más. Pero no, en el Señor humillarnos es traer bendición a nuestras vidas, es hacer que Dios traiga una promesa sobre nosotros. Entonces Agar también iba a tener una descendencia. Y tremendo porque ahorita al iniciar leímos el Salmo 51 y David también decía ahí que Dios un corazón quebrantado y arrepentido jamás lo desecha. El versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aquí aprendemos algo, que aunque haya sido mi culpa, es muy de nosotros pensar y señalar a las personas, es que lo que le pasó se lo merece, es que la embarró, entonces lo que está viviendo, eso es lo que necesita. Pero el Señor no piensa así. El Señor, una vez tú pidas perdón, el Señor te restaura, te da promesa, te da bendición. Mira la diferencia con el mundo, ¿cierto? Tremendo. Y el Señor nos regala hoy una promesa espectacular que está en Isaías 58, versículo 11. ¿Me la puedes leer? Ver. Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Qué hermosa esa promesa. Dice que el Señor nos pastoreará siempre y que en las sequías, o sea, en los desiertos, saciará nuestra alma y nos dará vigor a nuestros huesos. Amén, para que la graben, para que la tengan presente. Isaías 58, 11. Entonces, la primera razón que dijimos del desierto es cuando nosotros mismos nos metemos en ello, ¿cierto? Ahora esta segunda razón es cuando nos tiran al desierto.
Y sucede también en la vida de Agar. Dice que Agar volvió allá donde Abraham y Sarai y pasaron 10 años más, pasaron 13 años más, ya Ismael tenía 13 años, ya había nacido el niño de la promesa que era Isaac. Y vamos a leer el 18, creo, de Génesis. No, 18:8 creo que es. Y dice, y creció el niño. ¿Sí dice así? Qué pena, no lo anoté acá. Yo les voy leyendo y ustedes lo van buscando. No me acuerdo si es el 17 o el 18. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es el 21:8. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, donde el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. 21. Entonces miren el versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces ahí ya no era culpa de Agar, sino que ya Sarai dijo, no pueden crecer estos dos juntos, porque uno es el de la promesa y el otro no. Echa a tu sierva. Entonces la echaron para el desierto otra vez. Y dice el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Cuántas veces a nosotros, por injusticias, nos han tirado al desierto? Yo creo que a todos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos estado en un desierto porque a alguien le plació echarnos? Y uno se enoja con esa persona o con esas personas. Y uno dice, por fulanito de tal estoy pasando esto. Es injusto, ¿por qué lo estoy viviendo? Pero lo último que pensamos es que ese desierto era necesario para nuestras vidas. Sigue la historia, versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cómo el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas,
porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. La segunda vez que llevan a Agar al desierto, pero esta vez ella no tenía la culpa, la tuvieron los otros, ¿cierto? Así como Agar, nosotros también de la noche a la mañana nos echan al desierto. Lo que vemos es que otra vez Dios interviene para suplir la gran necesidad del desierto. Y el Señor siempre está ahí. No creas que porque nos está doliendo, porque estamos sufriendo, porque estamos pasando por ahí, Dios no está con nosotros. Es cuando Él más está con nosotros. Y hoy nos quiere regalar esta promesa que está en Isaías 43, 19. ¿A leer? Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto es lo más maravilloso que nos puede decir Dios. Por eso les digo que copien estas promesas, porque son las que les van a ayudar en los momentos difíciles. Y de la noche a la mañana nadie está exento de una muerte, de un robo, de una catástrofe, de algo que tú no esperabas, algo que te lleva a un desierto. Vea, hoy estuve en un entierro de un niño de 26 años que trabajaba como conductor de una, ¿cómo se llama eso? Grúa. 26 añitos. Y él venía de su trabajo venía de Bogotá a Cartago de entregar el carro que tenía que entregar. Y en Ibagué empezó a sentirse mal, sentirse como indispuesto. Y ya en Cajamarca dijo, no soy capaz de más, y orilló el carro. Y ahí murió. Se alcanzó a orillar el carro. Alcanzó a preparar su muerte, ¿no? Y el muchacho que venía con él se le recostó encima y él pensó que le estaba recochando. Y le dijo, tan cansón. Cuando lo movía y resulta que le había dado un paro respiratorio. Dejó una niña de 2 años. Y a mí me impactó mucho esa muerte porque era un niño muy alegre y muy recochero, y yo cada que iba a la oficina él me molestaba mucho. Entonces yo decía, Señor, qué triste esto, un niño lleno de vida, ¿cierto? Con todas sus esperanzas, luchando por su hija. Pero uno entiende que la soberanía de Dios es tan grande que Él sabe por qué lo hizo, Él sabe qué pasó, Él sabe más que nosotros, sabe el futuro, ¿cierto? Y hoy me llevaba a reflexionar sobre que nosotros siempre tenemos que estar listos como para tomar un vuelo, listos, con maleta lista, con todo listo,
con el perdón listo todos los días, para que en el momento en que nos lleguen estos desiertos podamos enfrentarlos de la mejor manera. Entonces, el segundo punto era que nos meten al desierto y ninguno de nosotros está exento de eso. El tercer punto es que a veces Dios también nos mete en el desierto. Increíble que sea Dios, pero es cierto, o sea, a veces somos con estos corazones tan duros como piedras que Dios nos tiene que moldear. Y solamente en el desierto tú vas a poder pedir perdón, doblegarte, humillarte, decir, Señor, la embarré, Señor, aquí estoy. Porque mientras estemos bien, yo creo que va a ser muy difícil. Y hay un profeta, el profeta Oseas. Les voy a contar así rapidito. El profeta Oseas le quiere dar una lección al pueblo de Israel a través de su vida. Los dejo de tarea para que lo lean en la casa. Entonces el profeta Oseas, Dios le dice que se case con una prostituta. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces él se casa con la prostituta, le da 3 hijos, pero la bendita prostituta dejó a Oseas y se fue a buscar otros hombres. O sea, siguió con su mismo cuento y decía que porque esos hombres le daban aceite, pues lo que hoy en día llamamos plata, ¿cierto? En esa época era aceite, harinas, le daba joyas, bueno, le daba ropa. Y dijo Dios, no, ¿yo qué voy a hacer con esta señora? Y eso es tipología del pueblo de Israel, porque así era el pueblo de Israel. Y así somos nosotros. Entonces, dice Oseas 2, versículo 5. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Entonces, dice el Señor en el versículo 14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, mire que Dios intervino. Venga, señorita, yo la cojo y la llevo al desierto y le hablaré a su corazón. O sea, primero la lleva al desierto. ¿Para qué? Para doblegarla, ¿cierto? Para que ella se humille. Para después hablarle. Dice el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como a los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa un señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. O sea, al llevarla al desierto, el Señor le va a prometer, le promete que le va a dar viñas, que le va a dar esperanza, que ella recobrará los cantos de su juventud y ella llamará a Dios mi marido y no lo llamará ese señor. O sea, ella ya dejará sus amantes. Eso es tipología del pueblo de Israel con Dios, ¿cierto? Que se iban muy fácil a través de otros dioses. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Dios fue el que la llevó al desierto. Entonces, miren, a veces estamos en las pruebas
porque Dios así lo ha permitido, porque ha sido Él el que ha permitido que estemos allí. Entonces, una de las preguntas que nosotros siempre debemos hacernos no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué necesita Dios que yo cambie? Porque mire, si usted cree y está convencido de que así como usted es, está bien, estamos equivocados. Porque como somos, Dios nos quiere perfeccionar aún más. Dios es un Dios de cambios, de transformación. Él dice que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que cada día vamos a ser mejores, cada día vamos a estar en proceso, cada día vamos a mejorar. Entonces, es necesario vivir los desiertos. Entonces, cuando estés en la prueba, no reniegues. Llora si tienes que llorar. Y lo digo por experiencia, porque lloro como una Magdalena cuando estoy en la prueba. Intento salir de allí, intento cambiar, intento aprender, ¿sí? Miren que cuando éramos niños nos tenían que dar que muy duro, ¿cierto? Para que pudiéramos medio hacer caso, medio obedecer. Eso es lo que hace Dios con nosotros, disciplinarnos, ayudarnos. Pero lo que quiero que entendamos hoy es que Él está en medio de esa prueba. Así como estuvo con Agar, estará con nosotros en el desierto, donde ella tiró al niño debajo de un arbusto para que el niño se muriera. Ustedes no se imaginan el dolor de esa mamá tan grande, porque no había salida. Y muchas veces nosotros creemos eso, creemos que no tenemos salida. Pero en Dios siempre habrá una solución, siempre habrá una salida, siempre habrá un para qué. Y cuando uno se levanta de esas pruebas y puede hacer un análisis de lo que vivió, de lo que pasó, créeme que la próxima vez ya tendremos más sabiduría para saber cómo actuar. Amén. ¿Quedó claro la enseñanza? ¿Sí? Aprendimos a través de Agar que los desiertos son necesarios. Así que a prepararnos, a estar pegaditos del Señor, a no soltarnos, a crecer. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, nosotros te queremos dar gracias por esta enseñanza. Gracias porque entendemos hoy que los desiertos son necesarios, que las pruebas, Señor, van a venir y van a ser duras y vamos a llorar y vamos a estar tristes, vamos a estar desesperados, pero tú vienes con tu ayuda, tú vienes con tu solución. Tú vienes, Señor, como ese ángel que no desamparaba a Agar y le daba la salida. Y le abría los ojos y le mostró dónde estaba el agua para que ella le pudiera dar al hijo. Y tú vienes hoy, Señor, y nos vas a abrir el entendimiento para aprender dónde está nuestra bendición, para aprender qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar, por qué tenemos que ser diferentes, por qué tú nos quieres como personas diferentes, transformadas por ti, Señor. Y yo oro, Señor, para que en compañía de mis hermanos podamos aprender a soportar los desiertos, a entenderlos, a afligirnos, pero con esperanza, a estar llenos de ti siempre, a no soltarnos de ti jamás, Señor, porque tú eres el que nos da la salida, Padre. Y todo es temporal en la tierra, Señor. Los desiertos son temporales también. Y nosotros te damos gracias, Señor. Gracias por esas promesas que hoy nos regalas. Otra vez abrirás camino en el desierto y ríos en la oscuridad, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias porque pudiste, colocaste en ellos el querer como el hacer, el querer venir, el querer aprender de ti. Bendícelos, Señor. Ayúdales en los desiertos que estén pasando en este momento. Y si están en los tiempos de risa, de gozo, ayúdales también, Señor, para que no se alejen de ti. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice tus vidas, bendice nuestras vidas, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.